Hola, mi nombre es Luis Alberto Vázquez, soy licenciado en estadística y en esta ocasión les voy a hablar acerca de los aprendizajes significativos, con el objetivo de comprender cómo estos conceptos transforman el aprendizaje estudiantil a través de las nuevas prácticas docentes. Comenzamos. Tenemos a continuación un mapa conceptual acerca de los aprendizajes significativos precisamente. Y es que la definición principal del aprendizaje es que se producen cuando la nueva información se relaciona de manera sustantiva, pero no arbitraria ni literal con los conocimientos que el alumno ya tiene. ¿Y cómo se sabe o cómo se toman en cuenta lo que el alumno ya sabe? Mediante las evaluaciones diagnósticas. Estos aprendizajes se diferencian en tres aspectos fundamentales, que es el significado lógico, el psicológico y la disposición de aprender de parte del estudiante. ¿Cómo se valora o cómo se revaloriza ambos o cada uno de estos significados? En primer lugar, el significado lógico es el material que debe poseer una estructura y organización interna, ¿sí? Tanto material, tanto programa educativo, es lo que debe de tener el sentido o significado lógico. En segundo lugar, el significado psicológico, porque el alumno debe contar con ideas pertinentes que funcionen como anclaje de las nuevas temáticas. Y por otro lado, la disposición, y esto es muy importante, la disposición a aprender. La decisión consciente y deliberada del aprendiz de relacionar lo nuevo con lo que ya sabe. Tengo un conocimiento, integro uno nuevo y acá pues ya integro de cierta manera todos los conocimientos que necesito para poder ejecutar un tema o llevar a cabo un tema o conocer sobre un tema desde lo que ya sé junto con lo nuevo que he conocido. ¿Cuáles son las condiciones para un aprendizaje significativo? Por un lado, el contenido lógico es el material que debe poseer, como estructura y coherencia interna. Si lo vemos desde el punto de vista de la especialidad, en mi caso, la estadística, yo debo enseñar correlación antes de introducir los modelos de regresión lineal. ¿Por qué? Porque si yo enseño el modelo de regresión lineal sin haber dado antes la correlación, entonces no lo voy a poder llevar a cabo, porque la correlación forma parte de los modelos de regresión lineal. Es la secuenciación correcta de los contenidos. Por otro lado, los conocimientos previos, que es el significado psicológico, es cuando el estudiante debe poseer ideas pertinentes de anclaje. Por ejemplo, si yo voy a estudiar la frecuencia absoluta o el concepto de frecuencia absoluta, este lo debo de comprender antes de calcular una prueba chi cuadrado, porque la prueba chi cuadrado se basa en frecuencias absolutas, o debo de conocer al menos el concepto de una frecuencia absoluta. Y por otro lado, la disposición de aprender, y eso es importante, porque debe de haber una intención deliberada de conectar lo nuevo con lo existente. Para poner un ejemplo, el interés por comprender por qué, el interés por comprender por qué se elevan al cuadrado las diferencias en la desviación estándar. ¿Por qué lo debo de hacer? ¿Qué significado tiene? No solo hacerlo por hacer, sino indagar acerca del tema. Eso es la disposición de aprender. Tenemos este cuadro de dimensiones del aprendizaje, donde tenemos el tipo de aprendizaje, que es significativo y memorístico. ¿Qué pasa en el significativo? Hagamos las diferencias. En el significativo hay una recepción por medio de una explicación magistral, por ejemplo, del teorema del límite central, conectándolo con probabilidades ya conocidas, que ya pudimos haber visto. Además de una práctica en Excel, manipulando tamaños de muestras por medio de un descubrimiento guiado y por el descubrimiento autónomo, un proyecto de investigación propio diseñando un muestreo y análisis estadístico de un problema real. Esto es el significativo. ¿Qué sucede con el memorístico? Y lo resalto acá. Por un lado, memorizar la fórmula de la varianza poblacional sin comprender el concepto de dispersión. Entonces, la recepción se da diferente. No sé por qué forma parte de la dispersión o no comprendo el tema de la dispersión.
o por qué la varianza forma parte de la dispersión. Seguir mecánicamente un manual de SPSS, bueno, ya conozco la dispersión, bueno, ya conozco la varianza poblacional, ahora voy a trabajar un problema en SPSS, pero no conozco cómo entender la prueba que voy a realizar, una prueba de hipótesis de varianzas poblacionales probablemente, o aprender a programar en R a base de ensayo y error sin asimilar los fundamentos matemáticos. Si no conozco a profundidad sobre matemáticas, no puedo aprender a programar. Debo primeramente de saber sobre los fundamentos matemáticos para poder aprender a programar en R. Entonces, es importante hacer esas diferencias entre lo que es solo memorizar y un tipo de aprendizaje significativo, algo que voy a llevar a la práctica. ¿Cuáles son los inclusores y reconciliación integradora? Bueno, los inclusores son conceptos previos en la estructura cognitiva del alumno, que sirve como anclaje de nueva información. ¿Cómo logro saber o conocer algo que el estudiante ya sabe? Bueno, mediante una prueba diagnóstica de conocimientos previos. Y luego una reconciliación integradora, una reestructuración del conocimiento cuando el alumno descubre nuevas similitudes o reorganiza conceptos bajo un significado superior. Como ejemplo, dentro del área estadística podemos mencionar, por un lado, inclusores aislados, como el hecho de que el alumno conozca calcular media, mediana y moda. Pero como reconciliación, bueno, como estudiante comprendo que estas tres medidas de los inclusores pertenecen a un grupo o concepto jerárquico, que es las medidas de tendencia central. Acá hay una clara conceptualización de los diversos contenidos inmersos en un conjunto grande que son las medidas de tendencia central. Ahora bien, es importante hablar acerca de los aportes de Novak a la teoría de Ausubel. Y es que Novak propone 3 dimensiones integradas del aprendizaje. ¿Qué es lo que dice? Que para construir significado se debe pensar el aspecto cognitivo, sentir el aspecto afectivo y actuar, que es el aspecto psicomotor. ¿Pero bajo qué contexto? Bueno, todos sabemos que el significado de un concepto depende del contexto en el que se construyó. Ahora bien, ¿qué puedo decir yo como una postura crítica personal, como estadista? Primero, los docentes de estadística lidiamos a diario con la ansiedad estudiantil y esta ansiedad bloquea mucho a los estudiantes. ¿Por qué? Porque el estudiante se mentaliza que la matemática es difícil, que la estadística es difícil. ¿Cómo entonces el docente puede lidiar con la ansiedad estudiantil? Ahora, la limitación. La aplicación de esa dimensión psicomotora puede resultar forzada al enseñar conceptos inferenciales altamente abstractos. No puedo darle al estudiante temas que no va a comprender sin no tener una base. Y dos, sin no quitarle el miedo, sin quitarle esa ansiedad, que es la que bloquea muchas veces al estudiante al momento de estudiar X o Y tema, tanto del área estadística como de cualquier particularidad en general. ¿Qué facilitadores y críticas a la teoría podemos mencionar? Por un lado, dentro de las facilitadoras de la comprensión, hay que presentar primero las ideas unificadoras de la disciplina. Por otro lado, usar definiciones exactas y destacar similitudes y diferencias. Esto es importante porque si no destacamos similitudes y diferencias entre un concepto y otro tema entonces se vuelve más complejo para el estudiante comprender la secuenciación general de una asignatura, además de pedir al alumno que reformule las nuevas proposiciones con sus propias palabras. Hoy en día, apoyados también de la tecnología, que es bastante válido. ¿Qué críticas? Bueno, las críticas y nuevas líneas de investigación. Por un lado, el enfoque limitado, dado que la teoría original se centró casi exclusivamente en el aprendizaje conceptual, dejando de lado las actitudes y procedimientos, lo que hoy conocemos como los objetivos procedimentales y actitudinales dentro de las nuevas tendencias educativas, basado precisamente en competencias, además de una ambigüedad instrumental. ¿Por qué? Porque los organizadores previos carecen de precisión operativa, porque dependen del conocimiento idiosincrásico de cada alumno. Pero ¿cómo manejamos el método de cada estudiante? Es el docente prácticamente el que le corresponde
ver cómo aprende su estudiante, cómo aprende su alumno. Por esta razón, Ausubel ha recibido críticas justas a su teoría, porque es claro, no están acorde a la realidad actual. Entonces, ¿qué se necesita? Replantear ciertas teorías para una mejor aplicación docente en la vida de los estudiantes. Entonces, esos son los aspectos importantes de esta teoría, ¿verdad? Relacionadas con las críticas hacia Ausubel, así como los aportes que Novak, ¿verdad?, proporciona para la teoría precisamente. Y de esta manera concluimos nuestra presentación, esperando haya sido de provecho. Muchas gracias.